que el acontecimiento más grande, para mi parecer, fue hace 100 años aquí en Dúrcal. Cada hora y media que había un tranvía, pues fue a la Granada. La idea era llegar a Motril. Pues ese era el interés que había exactamente hace 100 años y que fue liderado por la empresa de tranvía. Pero es que además el tranvía era el medio de comunicación de todo el valle. El invento del tranvía se produce entre los años 1810 y 1815 en Reino Unido, por el ingeniero Benjamin Dodland. Inventó un sistema de carruajes, tirados por caballos sobre rieles planos de madera en una mina de carbón. En 1852 se sustituyeron los rieles de madera por carriles de hierro, cuyo desgaste es mínimo, y en 1881 llega la tracción eléctrica aérea. Pero primero quiero decir que el acontecimiento más grande, para mi parecer, fue hace 100 años aquí en Dúrcal, y fue precisamente la llegada del tranvía. El tranvía supone prácticamente salir de una época casi renacentista a tiempos un poco acercándose a lo que es lo actual, ¿no? Dúrcal hasta entonces era un pueblo que se vivía como en el tiempo de los Reyes Católicos prácticamente, que era pues la comida, la manera de hacerse la ropa, y la modernidad nos llega con el tranvía, porque te facilita mucho pues viajar por lo menos hasta la capital y desde la capital para donde quieras. Era un poco lento, es verdad, porque era hora y media lo que tardaba el tranvía en llegar a Granada, pero más se tardaba en mulo, que también se hacía, o más se tardaba en carro. El tranvía nos trae la fábrica de la luz, que también se inaugura en ese momento. Entonces, Tranvías Eléctricos de Granada, toda la construcción de la red de tranvía, realmente hasta Alendín era un tranvía, pero a partir de Alendín a Dúrcal era lo que se llama un ferrocarril secundario. La idea era llegar a Motril, la idea era que las mercancías de Granada, que había sido un polo industrial muy importante, sobre todo en el ámbito del azúcar y de la remolacha, pues conectarlo o darle salida a toda esa mercancía hacia el mar, como realmente está ocurriendo ahora con el interés de abrir una línea férrea a Motril. Pues ese era el interés que había exactamente hace 100 años para llegar a Motril y que fue liderado por la empresa de tranvía. Y desde Dúrcal, pues por las dificultades técnicas que suponía el llegar con una vía por las pendientes que hay, el desnivel en poca distancia que tendría que superar, pues se decidió por la solución técnica del cable aéreo. Porque todo el pueblo, según mi tío Ramón, hace 50 años me contó que el pueblo estaba preparadísimo para aquel acontecimiento. Pero resulta que estaba la gente preparada para ir a la estación a esperarlo y el tranvía no llegó. Le pregunto yo a mi tío, digo, bueno, ¿qué pasó con los que había allí? Dice, pues muy sencillo, que ese día era el día de la Pascua de los hornazos y la gente iba a ir a comerse hornazos al parque de la estación. Me dice mi tío, pues que yo le pregunté, digo, bueno, entonces, ¿por qué no llegó a donde estaba la gente esperándolo? El puente le faltaba alguna cosilla que no podía pasar el puente, el tranvía todavía por allí. La línea hasta Dúrcal se inauguró, digamos, tiene varias fases, ¿no? Por ejemplo, hasta Alendín llegó en el año 1921, hasta Padul y Otura llegó en el año 1923 y en Dúrcal en 1924. Lo que hizo la empresa de tranvías fue aprovechar una infraestructura que se había desmontado porque había dejado había tenido una serie de problemas geológicos en el lugar donde estaba colocado. Hay fotos de ese puente colocado en Gor. Se decidió desmontar de allí ese puente, darle un trazado alternativo a la línea, remontando un poco más el Valle del Río y construyendo un puente mucho más pequeño. Y la empresa de tranvía aprovecha para comprar ese puente y hubo una empresa alemana implicada en todo eso,
se desmontó el puente, se trajo aquí a Dúrcal y aquí se montó. La Asamblea General que hizo ese año tranvía, donde se informó a todos los accionistas de qué había supuesto traer aquí el puente, habla de una inversión de 1,5 millones de pesetas. Lo que permanece en Dúrcal, y de verdad que es un orgullo tenerlo, es el puente Lata. Eso sí es verdad que se ha quedado ahí para nosotros y para siempre. Había mucha gente que iba a Marchena, todo el que iba a Marchena andando me echaba por ahí, incluso con mulos. Si veías que era una hora que no iba a venir ningún tranvía, la gente metía hasta los mulos y todo por allí. Y sobre todo para ir a llevarle de comer a los trabajadores, a los maridos de las mujeres. En la vía había un guarda y al mismo tiempo hacía guarda del puente. Por el puente no podíamos pasar nadie, pero nos veía que íbamos a entrar o de Marchena para acá, por la trinchera, o de aquí para allá por el puente, y donde nos viera nos teníamos que volver y dar toda la vuelta por la carretera para llegar a Marchena. Hombre, sobre todo cuando se abrió era con la intención de comunicar Granada con Motril, pero ya que estaba aquello abierto y sobre todo una vez que se cierra el cable en la década de los 50, pues claro que tuvo una gran importancia el servicio de pasajeros. Es verdad que no fue la línea de tranvía que más dinero aportó a la empresa, porque había otra, sobre todo la línea 5, la línea de la Zubia, era una línea que llevaba muchísimos pasajeros, también porque tampoco tenía las mismas frecuencias, tenía más o menos las frecuencias que tiene hoy en día el autobús, cada hora o cada hora y media, dependiendo del momento del día. Pero sí, claro, se convirtió en una forma rápida de conexión de los pueblos y de la capital. Pero es que además el tranvía era el medio de comunicación de todo el valle. Había marcinas que llegaban próximas a los pueblos del valle. A lo mejor llegaba, porque digo yo, arrestaba y desde allí iba la gente andando a Saleres, iba una vez al día o cada 2 días cuando tocara, ¿no? Pero el tranvía es que lo tenían ahí a todas las horas. Es que era el reloj del pueblo. Pasar el tranvía por el puente Lata hacía un ruido tan terrible que donde estuviera en el campo sabían la hora que era. El tranvía cambia hasta las tradiciones más ancestrales nuestras, por ejemplo, los hornazos. Los hornazos eran una tarde en la era, especialmente en las Dalmócitas, pero el hornazo en Marchena no existía. Se hace en 1923, el año antes de que llegue el tranvía, porque está hecha ya la estación de Marchena y se están empezando a hacer la trinchera por donde va a bajar al puente Lata. Y la gente quiere ver lo que hay allí hecho, entonces disponen de, en vez de comerse los hornazos en la era, irse a Marchena a ver todo aquello. Y ya se cambian los hornazos a Marchena. Al año siguiente ya está el tranvía y la gente ya quiere pasar por el puente, llegar allí, merendar y venirse en su tranvía que lo tiene a la mano. ¿Qué sucede? Que la gente se entera de aquello, de que no iba a llegar allí, que se iba a quedar en Marchena. La gente cogió deprisa, se echó el hornazo a cuestas, como después se ha estado haciendo, se fue a Marchena andando sin poder pasar por el puente. Y allí celebraron la venida del tranvía. A partir de entonces se celebró allí siempre el domingo de los hornazos. Y al año siguiente está ya la fábrica de la luz en la plana, como decimos aquí, en la explanada, funcionando. Y dice la gente, pues otra tarde a ver la fábrica de la luz. Y se pone de moda y a comerse los hornazos en la explanada. Y el tercer día, para no romper la tradición, van a la era. Mi padre trabajaba en el cable que iba a Motril, las vagonetas, ahí trabajaba. Y lo operaron de un riñón cuando tenía 40 años por ahí, pues ya no podía trabajar
con un riñón menos y ya no podía trabajar en el cable, que era un trabajo muy forzado. Entonces trabajaba ya en tranvía. Pues el trabajo de mi padre era el que más recuerdo. Ese es el primero. Se buscó un trabajillo en el tranvía y era que preparaba bolsas de caramelo en la casa, los liaba, se montaba en el tranvía y allí los rifaba a la gente que iba en el tranvía. Se dio cuenta de que el tranvía paraba en Otura y pues aquí me apego yo y me subo en otro, y a la gente que ya era diferente le vendía también los tickets de lotería de los caramelos, que los rifaba con una baraja allí mismo directamente de la gente. Estuvo antes de trabajar ya en tranvía, era en el cable, lo que hacía era con una maquinaria que le decían el tractor, que era como una máquina de tren, y eléctrico igual que el tranvía. Y eso tiraba de los vagones, y era el que cogía todas las mercancías que venían en las vagonetas y la iba aparcando. Ahí donde está el centro de día ese, ahí que había unas vías, todo estaba lleno de vías. Y ahí es donde iba aparcando los vagones, para luego por la noche, cuando ya el tranvía no andaba, llevar los vagones a Granada. Yo no lo vi llegar por primera vez, mis padres sí, pero mi padre tenía 14 años por ahí. Yo fui a Granada por primera vez en mi vida con 11 años. Había unas pocas cosas que ya en mi tiempo se hacían, que era, por ejemplo, llevar al niño cuando hacía la primera comunión y sacarle la foto de comunión. Cada hora y media que había un tranvía, pues fue allá a la Granada. Empezaba a las 7:30, a las 9, a las 10:30, a las 12, así iba. Hasta por la noche, que salía el último tranvía a las 10:30. Pero no se iba directo a Granada, se quedaba en Otura, porque en Otura estaba el cambio de tranvías. Allí paraba a que viniera el de Granada, que paraba también en Otura, y allí ya se cambiaban. El tranvía de Otura volvía para Granada, o depende cómo le pillara, o venía para Durca. Cada vez que paso para Granada ahora, me acuerdo de cómo pasaba el tranvía, que pasaba fuera de la carretera, aunque sí se cruzaba en la carretera dos veces. Una vez se cruzaba en el Aguadero y otra vez en la Romera. Allí partían por medio de la carretera. Luego pusieron ya, a última hora, pusieron uno que le decían el rápido, ese iba cada 2 horas. Y ese tardaba 1 hora nada más, que el rápido lo hacía en la subestación. Que yo me acuerdo cuando yo ya pagaba el tranvía, muy chiquitillo, me costaba una peseta y 25 céntimos. Mi madre y mi hermano y yo pues teníamos unos bonos que nos costaba la mitad menos el tranvía, pues de familia que estaba en tranvía. Las recoberas, porque eran normalmente mujeres, que llevaban las cestas de huevos o llevaban un pollo para venderlo en Granada, porque en aquellos tiempos pues sí es verdad que había muchas necesidades, y en Granada tenían más necesidades todavía que aquí. Pues aquí estaba el campo, en Granada la capital, pues, y aprovechaban las recoberas para subir en el tranvía y llevar allí lo que tenían del campo o del corral, que llevaban la carne, llevaban los huevos y llevaban fruta también. Era muy cómodo, por ejemplo, llevar una cesta de manzana a Granada y venderla allí para el mercado, o llevar habichuelas, que es un producto muy de aquí, de nuestro, que se ha vendido muy bien siempre por todas partes. Todas esas cosas se hacían ya a través del tranvía. Podías criar pavos, que es un animal, ¿verdad?, que da muchos kilos, meterlo en una cesta, atarlo y llevarlo en el tranvía y venderlo en Granada. Todo el mundo tenía gallinas en el corral y surgen las recoberas que van a Granada todos los días con sus cestas de huevos a venderlos y traen tela para que las mamás puedan hacernos ropa a los niños. Había a la entrada de Granada, donde ahora está el helicóptero, donde está el helicóptero en la entrada de Granada, allí había una cosa que se llamaba el fielato, que viene de fiel, que quiere decir el equilibrio, en este caso, entre el peso
y el precio. Era un arbitrio municipal, una especie de tasa que tenían que pagar la gente por entrar a Granada a vender. Si tú llevabas un pavo, por ejemplo, en el tranvía, entraba el señor del fielato y dice: este pavo pesa... ¿cuánto pesa? Y decía el que lo llevaba, pues yo creo que 8 kilos. Y decía el hombre: no, este pesa 13 o 15. Este pavo es un pavo, venga, baja usted. Y lo pesaba él. Y el fiel de la romana daba el peso exacto, con lo cual le hacía pagar más de lo que le quería pagar el vendedor del pavo. Pero había otra cosa que es lo que más me acuerdo yo de mi padre. Algunos días se apeaba en Otura, iba al horno y compraba un pan, que yo me acuerdo muy bien del pan porque era grandísimo, enorme, para traérselo para Durcal, para su casa, y nosotros lo estábamos esperando ahí. Chiquitillos, estábamos escolares todavía. Yo tendría unos 5 años y mi hermano tendría pues 2 años más que lo que tiene. Cable aéreo o teleférico de mercancía era una infraestructura muy utilizada sobre todo en ámbitos mineros. En Durcal empezaba y luego había varias estaciones intermedias, lo que se llama también estaciones tensoras, que lo que hacía es que, pues digamos, a lo largo del recorrido mantener que las vagonetas se fueran moviendo con la misma velocidad. Y lo cierto es que el cable no era una única línea, sino que era una línea en forma de Y, porque desde Durcal había una estación, digamos, intermedia en Rules, y luego desde Rules había otro ramal, otra línea que iba hasta Órgiva. Y ya desde Rules esas dos líneas convergían y continuaban juntas hasta Motril. El cable es aéreo, claro, necesita unos postes gigantes, que había muchísimos a través de toda la vega de Durcal, y luego cruzaba todo el barranco del torrente y así uno por uno todo, ¿no? Pero en alto, sobre el aire. Esto trasladaba un montón de productos que llegaban en barco hasta la capital o a los pueblos de por aquí, porque traían, por ejemplo, muchos abonos. El guano, que se llamaba entonces, le decíamos guano. Venía el azúcar, de la fábrica de la caña de azúcar, todo esto. Se llevaba para allá remolacha, cuando acababa la fábrica el azúcar de caña, pues después venía la remolacha de la Vega, se trasladaba para allá, en fin, todo este tipo de cosas se traía y se llevaba. El cable era el que llegaba a Motril. De Motril para arriba subía abono para el campo, subía caña dulce y azúcar, mayormente, eso es lo que subía. Y por la noche lo llevaba a Granada, aunque de Durcal también llevaban esparto a Granada, paquetes de alpaca, donde del esparto hacían los estropajos. Eso también lo transportaba el tractor, que le llamábamos, que dice que había un convenio entre el tranvía y el tractor para no molestarse y hacer el trabajo que hacían. Y aquí, para cuando no había mercancía para llevar para allá, para que hiciera contrapeso con las otras vagonetas, las llenaban de agua. Las vagonetas, como eran de hierro, las llenaban de agua. ¿No has visto ahí en el puentecillo de que va para el Calvario? Una cosa así redondeta, eso era un pozo que había ahí. Y de ahí subían el agua y al cable, y en el cable las llenaban de agua, las vagonetas, para que no fueran de vacío, cuando no había mercancía. Llegaban y las soltaban en el puesto, el agua armada. A veces los chiquillos nos colgábamos en eso. Allí en lo alto, como ir para el Broncano, para Retamar, ahí le dían la cueva a Matías, ahí pasaban mubaicas y los chiquillos pues desde guías descolgados allí en el secano, tirados. Era por hacer diabluras. Como curiosidad, como anécdota, el cable llegó a transportar caña de azúcar desde la costa de Granada para llevar a molturar a la azucarera en la Vega de Granada, vía primero cable y luego tranvía desde Durcal, se llegó a moler
caña de azúcar en las azucareras de La Vega, pero lo normal era que el puerto de Motril fuera la salida de las mercancías de La Vega de Granada o de Granada capital, y que por tanto fuera sobre todo en el sentido descendente la importancia que tuviera. Tal vez trabajaban lo menos unos 60 o 70 personas en la carga, descarga, preparando las cosas, y todo, trabajaba mucha gente. El cable cuando se monta, hay un pariente de mi mujer, que era su abuelo, que era José Frana, que era mecánico aficionado, un hombre que entendía las maquinarias y él sabía, y entonces lo ponen de mantenimiento. El cable tenía, sobre todo, que la maquinaria era italiana, se había hecho allí en Italia, en unos talleres italianos, y entonces cada vez que se rompía una pieza había que pedirla a Italia. Claro, mientras la hacían, llegaba aquí, qué sé yo, pues se le podía ir un mes. Si era primordial, sustancial, clave dentro del engranaje ese, podía traer consigo el que se separara el movimiento del cable, ¿no? Habría que pararlo todo y se perdía un mes de trabajo. Y eso creaba un descalabro económico que al final acabaron con todo. Porque ya se modernizó también el transporte. Hubo ya unos camiones grandes capaces de hacer el recorrido con mucha carga y en menos tiempo. Y con menos jornales, porque además se pagaba, porque allí en el cable había un montón de gente trabajando. Mi padre le faltaban 2 años para jubilarse, para cumplir los 65, y le dieron una indemnización, porque ya se acabó, y le dieron 300.000 pesetas en aquel tiempo, porque llevaba muchos años trabajando y le dieron eso. Que el 18 de julio se inaugura el tranvía, pero todavía no había ocurrido la guerra. El 18 de julio era una fiesta de franquista que se montó cuando se inició la guerra, el 18 de julio de 1936. Y para celebrar todo eso, la gente de Granada venía para acá con un montón de jardineras, que le decía que eran muchos tranvías, pero que uno era el motor, donde iba el motor, y tiraba de los otros. Me enganchaba y se llenaba todo el río de gente. En el verano, los fines de semana, venía de gente y le ponían al tranvía, le decían las dineras, o como otro tranvía sin motor atrás, colgado, y venía llenico de gente y venían al río a bañarse. Porque era cuando había muchas personas, los fines de semana o en el verano, que venían los granadinos a la playa de Durcas, que era el río. Entonces venía el tranvía con 2 vagones detrás, que le llamábamos las jardineras, donde descargaban, no venía hasta la estación, se quedaban en la punta del puente para bajar luego la gente al río. Bajaban por el cortillo de Pepito, que todavía está el camino donde bajaban. La gente de Granada, ¿qué hacía? Se ponían las alameas que había allí en los hondos ríos, hacía sus comidas. La primera cabalgata de Reyes viene en el tranvía, que la montamos, te digo, hasta los que éramos los Reyes y los pajes y todo, que lo monté yo con otra gente, lo montamos un grupo de gente. Al año siguiente otra vez y así hasta que se acaban los tranvías y ya la cabalgata empieza a salir desde la Casa de la Juventud.
tú ibas a las 3 de la tarde en el tranvía y te podías morir de calor. Y si venías a las 9 de la noche en invierno y nevando, pues imagínate cómo llegaba al pueblo, ¿no? La dejaron tan obsoleta que ya no servía. Eso lo hubieran ido modernizando. Pues ahora teníamos un medio de transporte ecológico magnífico, que hay que ponerlo de nuevo, habría que ponerlo ya. Que el puente no se destruyó porque ya no le interesó a la empresa, que empezó a destruirlo, a quitar los rieles, a quitar los postes de la electrificación y todo. No lo quitaron porque le costaba más el dinero desmontar que lo que valía el puente, pero que empezaron a desmontarlo. Y por eso lo tenemos hoy todavía de símbolo. Ya llegamos al punto de por qué se cerraron los tranvías. Pues porque realmente en ese momento los tranvías eran lentos en comparación con otros medios de transporte. En los tranvías hacía frío, en los tranvías no se iba cómodo, y en los tranvías dentro llovía. En fin, había una serie de factores que realmente la gente abrazó el final de los tranvías, porque suponía el mejorar el tiempo de viaje, sobre todo con la aparición de los autobuses, la comodidad y todo. En ese momento no había pues la preocupación climática que tenemos hoy en día, y si hoy en día ahora miramos hacia atrás y decimos, ¿y si aquello se hubiera mantenido abierto? ¿Y si aquello se hubiera mejorado, se hubiera invertido? Pero en ese momento lo más fácil era cerrarlo.